todos nos vean. Buenos días, muchísimas gracias Diego, cordial saludo a todos y cada uno de ustedes y muchísimas gracias también por su implicación y la participación en este espacio, en este encuentro que vamos a tener hoy, que espero que sea el primero de muchos. Muchísimas gracias. Me presento, soy Marta Rojas, docente de psicología en el Politécnico Gran Colombiano. Soy máster en prevención de riesgos laborales de la Universidad Francisco de Vitoria y también en neuropsicología de la Universidad de Cataluña. Eh, de alguna u otra forma, he tenido una trayectoria, digamos, gracias a Dios, ¿no? De conocer muchos entornos. Entre esos, estamos hablando de que he trabajado para el Fondo Social Europeo con programas, para la integración, la inserción de personas de estatus migratorio. O sea, el fenómeno de la migración que hoy en día es tan recurrente, ¿no? Como un tema recurrente y procedentes fundamentalmente de países en conflicto armado. Con lo cual, a partir de esa experiencia, ¿no? Y de vivir, de cerca los distintos contextos, las distintas culturas, inclusive distintas situaciones desde que van, ¿no? Desde situaciones funcionales y plena integración hasta la vulnerabilidad o que impliquen también alguna condición particular dentro del mundo de la divergencia neurológica, de la divergencia también en cuanto a manera de pensar. También hablamos de la discapacidad, no solamente la física, sino también la intelectual. Entonces, para tener ese nutrido diálogo sobre qué es la parte, ¿no? Que nos ocupa a nosotros dentro del mundo de la cultura también, dentro del mundo de las bibliotecas como esos espacios de encuentro que van muchísimo más allá, ¿no? de la consulta, ¿no? Del acceso a la información, también para que sea un punto de encuentro también de acceso a la formación y que sean espacios verdaderamente democráticos, ¿no? Accesibles para todos. Pues muchísimas gracias. Diego, ¿algo más que matizar? Claro que sí, importante esto, ya que estamos tratando este tema en nuestro comité de inclusión y que estamos realizando y tenemos varias actividades que inclusive vamos a invitar a otras actividades como tal. Pero ¿por qué el título, este título que tenemos acá tan importante, como es incluir, es leer al otro? Bibliotecas que transforman, ¿cierto? La transformación que tienen, esos cambios que tiene que dar la biblioteca. Efectivamente, tal cual, Diego, o sea, el título, y haces muy bien, ¿no? En hacer hincapié, incluir es leer al otro. Cuando digamos, de alguna manera u otra peleamos, ¿no? Pugnamos, entendemos en el buen sentido de la palabra el término, no sin incluir violencia, sino esa pelea de índole intelectual, de cuestionamiento profundo a nivel personal o como sociedad, donde de una u otra forma entendemos que el incluir, el hacer a una persona, a un colectivo parte de un proyecto en el que participa y que siente que es parte de un proyecto, el que sea, en el que participa, es aprender a leerlo, entenderlo, comprender su situación. Y las bibliotecas como portadoras de cultura, de información, pueden ser un elemento imprescindible para la inclusión porque nos permite la objetividad en entender al otro, nos permite entender al otro desde la cultura, desde la formación. Y vean, queridos compañeros, yo creo que una de las grandes tareas que se pueden hacer dentro de la biblioteca y que nos ayudaría, nunca mejor dicho, lo utilizo la palabra, ¿no? A exorcizar los prejuicios, ¿verdad, Diego? Las limitaciones respecto del otro y no actuar como islas es realmente la cultura, la lectura, el acceso a la información, el conocer otras latitudes que van muchísimo más allá de mi cultura, de mi mundo, en un mundo cada vez más globalizado. Y eso nos ayuda muchísimo a erradicar todos estos prejuicios, todas estas ideas extremas que realmente ya sabemos que a la praxis no nos están ayudando absolutamente a nada
y comprender, ¿no? Que es más lo que nos une que lo que nos separa, ¿no? Y es una manera maravillosa de tender puentes, de hacer el trabajo en equipo, de incluir a la otra persona desde su individualidad. Es decir, yo la entiendo, yo comprendo su universo también y desde ese respeto lograr diálogo. La biblioteca debe fomentar el diálogo, debe fomentar la poesía, debe fomentar las artes, ¿no? Y nunca mejor dicho, en procesos dinámicos que no solamente se queden en la lectura, sino en el encuentro para el debate y para la sana discusión, ¿no? Y es lo que vamos, nunca mejor dicho, a hablar hoy, ¿no? De ahí que con Diego hayamos eh, determinado, digamos, este título, ¿no? Que yo creo que tiene mucho poder, ¿no? Que incluir pasa por leer al otro y leerlo es entenderlo, comprenderlo, ¿no? Y en la medida que entendamos y comprendamos al otro, lo incluimos, nunca lo excluiremos. Claro. Eso de lo por hecho. Muchas gracias. Diego. Mira, y hay una pregunta muy interesante. ¿Cómo pueden las bibliotecas universitarias adaptar sus espacios y servicios para responder a las necesidades de estudiantes con discapacidades o neurodivergencias? Que sí que estamos fallando en esto, Martín. Esa, Efectivamente. Sí, Diego. Diego que ya lleva mucha experiencia, ¿no? En este mundo, ¿no? De lo que es la biblioteca y como director de nuestra biblioteca. Siempre ha sido un tema recurrente, ¿no? Y sabemos que en esto estamos fallando. Y vean ustedes, más que el tema, digamos, a nivel de recurso económico, que también, ¿no? Desafortunadamente estamos limitados siempre pensando en que todos los recursos sean de tipo económico, ¿no? Que vengan acompañados del dinero para lograr determinadas cosas. Y cuando hablamos de inclusión, queridos compañeros, sí, pasa por la parte de recursos económicos, ¿no? Pero también no es solamente cuestión de dinero. ¿Y en qué sentido? En que de una u otra manera debemos, por ejemplo, transformar los espacios de la biblioteca donde hayan personas verdaderamente y que les demos el espacio en la biblioteca y que estén formadas en lenguaje de señas, ¿vale? Que estén formadas o capacitadas en el sistema braille, que de alguna u otra manera sepamos, por ejemplo, de las limitaciones a nivel físico que puede tener una persona de su condición desde, por ejemplo, inclusive las de índole del neurodesarrollo, como puede ser el autismo, hasta llegar a algunas físicas o muy drásticas, por ejemplo, y que, pues, que no con mucha frecuencia, pero que hay gran colectivo de personas, pues, que padecen epilepsia, que de alguna u otra manera déficit de atención y hiperactividad también como condición de neurodesarrollo, el autismo, por ejemplo, síndrome de Down y otras condiciones. Entonces, en eso sí que nos falta. Entonces, deberíamos apostar primero por más literatura, llenar a las bibliotecas, ¿no? Y no solamente de literatura, sino de actividades donde podamos conocer esos otros sistemas de comunicación para la persona con alguna condición. Y que no es cuestión de dinero, que podamos conocer el sistema Braille y que muchas fundaciones, muchas entidades que también las tiene Colombia, nos prestan el apoyo, nos enseñan realmente, nos enseñan el Braille, nos enseñan el lenguaje para, por ejemplo, personas con problemas, ¿vale? De sordera, de más, o inclusive una gran población que tenemos de sordociegos en Colombia, ¿no? Y que hay personas que se convierten en mediadores comunicativos. Entonces, dentro de la biblioteca, pues de alguna manera interactúan, explican a estas personas o a través del lenguaje de señas o a través de esa combinación de señas y sistema braille para los sordociegos y que los integra, que hace que no huyan de la biblioteca porque no encuentren los fondos. Entonces, no es solamente los fondos, sino la disponibilidad verdaderamente que tengamos nosotros de implicarnos y conocer el mundo de la discapacidad, ¿no? Y es tener, queridos compañeros, en el radar que no es ellos que deban adaptarse a nosotros, sino nosotros entender su mundo y tratar de adaptarnos a ellos. Ellos hacen su tarea, ¿no? Para fluir
en este mundo que nosotros tenemos, pues bueno, dentro de ese grado, entre comillas, de normalidad, ¿no? Porque habríamos que ver qué es normal y qué no. Pero ellos hacen ese esfuerzo, ¿no? Por fluir, ese entrenamiento que tienen todas las personas con alguna limitación para que dentro de una u otra forma puedan fluir en un mundo de personas, pues que no presentamos esa condición. Entonces, si ellos lo hacen, creo que debemos partir de ese profundo cuestionamiento. ¿Yo por qué no conozco? Ujú. No conozco de la situación de esta persona. ¿Qué tan difícil es aprender braille? Y cuando vemos que no es para nada complicado, que el lenguaje de señas se puede lograr y que en las bibliotecas toda la literatura evidentemente no se puede abarcar en sistemas especiales, digamos, sería una tarea titánica, no imposible, pero titánica, pero sí ese tipo de mediadores que puedan de alguna u otra manera acompañar dentro de la biblioteca a la persona con algún tipo de condición y acercarlo a la formación y a la información. Por ejemplo, lectores para las personas invidentes, ¿no? Que les leen, les ayudan a consultar y los acercan, ¿no? Le hacemos su mundo más fácil en ese aspecto. Entonces, en la biblioteca no solamente, Diego, no sé qué opinas, cuestión de Sí, fondo, sino esa voluntad de voluntad. hacer y de formarnos en la discapacidad o en la inclusión en general y entender también los problemas de violencia de países de conflicto armado, lo que es el mundo de la migración, de la plena integración. ¿Qué opinas? Sí, eso es, y nosotros como, hablando ya en el sector, pues como de las bibliotecas, no estamos preparados, no estamos preparados. Inclusive eso se ve en muchas entidades, más que todo en las privadas. No estamos tan preparados para este tipo de inclusión y cómo llevar a cabo. Solamente en algunos recursos que tenemos, más que todo los digitales, vemos algunas herramientas, pero en sí no estamos preparados como para esto. Y tú que lo has vivido desde Europa, ¿cómo se manifiesta en Europa? Perfecto. En Europa, de alguna u otra manera, también no ha sido una andadura fácil, pero digamos que ya llevamos cierto bagaje y bueno, la invitación a ustedes, compañeros, pues que lo consulten, cierto bagaje en el mundo de la discapacidad, ¿no? Porque, o de la diferencia en muchos aspectos, porque históricamente, pues antes de la Segunda Guerra Mundial y durante los años 70 y tal, pues se estaba hasta ahora empujando por eso, pero había una población, ¿no? Con prejuicios, con pocos elementos, ¿no? Para lidiar con esta situación. Y a la luz de eso, ¿no? Y de muchos cuestionamientos, se empezaron a crear, igual que aquí en Colombia, ¿no? Fundaciones. Una de las más grandes que hay, que existe, es en España la Fundación 11, destinada ya no solamente al mundo del ciego, del invidente, sino de la discapacidad en general, ¿no? Proporcionando pues trabajo estable y proporcionando todos los recursos, incluyendo elementos didácticos o para su cotidianidad, ¿no? Que les ayuden. Hola, se les mutió el micrófono. Buenos días. No hay sonido. No se escucha nada. Lo estoy escuchando. Ah, no, se apagó. Ahora sí, ¿sí me escuchan? ¿Sí nos escuchan? Ahora sí. Ahora sí, gracias. Entonces, comentarles eso, que de alguna u otra manera en Europa sí, ha sido un bagaje, ¿no? Duro, un aprendizaje duro también, evidentemente, para recapacitar y entender lo siguiente, que a través de la creación de fundaciones y sobre todo el uso que le demos, el acercamiento a estas entidades, ¿no? Que trabajan en el mundo de la discapacidad, se ha logrado gestionar pues estabilidad para las personas con algún tipo de condición, ¿no? Y fundamentalmente también un acompañamiento educativo de índole legal, de plena acceso al conocimiento, es decir, formación universitaria. Y por otra parte, a nivel laboral.
Y es que vean ustedes, hemos trabajado muchísimo en Europa y no porque lo hayamos hecho muy bien, sino al contrario, se ha hecho mal para cuestionarnos y decir esto tiene que mejorar y no puede seguir así. Y es la pelea, ¿no? Dar la lucha para que el ciudadano de a pie, el alumno universitario sin discapacidad, se concientice de este tipo de realidades, se vea de alguna u otra manera conminado a interactuar con este tipo de fundaciones y por eso se incluye en el pensum académico cierto tipo de fundaciones en ciertas carreras para conocerlas y conocer este mundo, ¿no? Como parte de una concientización. Entonces, desterramos el concepto, queridos compañeros, de discapacidad de la siguiente manera, ¿no? Porque a veces se piensa en que la persona, por tenerla, está limitado para hacer digamos, determinadas labores, determinadas cosas, ¿no? Y lo pensamos erróneamente, bueno, como es invidente, pues este no va a poder ser mecánico. Como es sordociego, no puede ser abogado. Vea usted, porque es totalmente incompatible o a lo mejor no va a dar de sí. Como de alguna u otra manera, por ejemplo, tiene una limitación física, digamos, alguna condición de nacimiento, oiga, pues realmente no puede participar en el área deportiva, ¿no? De la universidad o cómo va a hacer para jugar baloncesto. Inclusive voy a tocar a fondo un tema muy álgido, queridos compañeros, esto también desde la cultura que ofrece la biblioteca, y es las vidas normales de muchas personas con discapacidad, que a veces nos da esta curiosidad cómo es su vida sexual, que dicen, pero usted tiene acrondoplastia, lo que llamamos enanismo, ¿no? Y usted tiene una vida normal de pareja, y usted cómo hace para estudiar medicina y así de pequeñito para subirse a la camilla, y todas esas dudas. Uno dice, no, espere, es que es una condición, pero que no los limita con las herramientas necesarias a hacerlo de manera eficiente. Entonces tenemos deportistas, inclusive en Colombia, excelentes paralímpicos, maravillosos. Tenemos mecánicos que simplemente tacto tal, y efectivamente mecánicos automotriz ciegos, por ejemplo. Abogados sordociegos que saben inclusive el lenguaje de señas y también pues verbalizar algunas cosas muy bien. Y todo así, e inclusive ya tenemos, ya en Europa y aquí muy seguramente dentro de poco, recibiremos los primeros estudiantes universitarios con síndrome de Down. Ya, pues el caso de Pablo Pineda marcó un hito dentro de las personas con síndrome de Down. Fue de los primeros universitarios con síndrome de Down en Europa en licenciarse. Es filósofo, periodista, y eso es la clave, ¿no? El acercamiento y el apoyo que tuvo desde las instituciones, desde la biblioteca, desde el acceso a la cultura, para formarse. Entonces, realmente es eso. La biblioteca, a través de charlas, de capacitaciones, podemos cambiar ese tipo de conceptos. A través de charlas y capacitaciones podemos entender el mundo de la discapacidad. Nos podemos acercar a la información de qué es tener una determinada condición, cuáles son sus necesidades y fundamentalmente como persona, desde mi humilde parcela, qué estoy dispuesta a hacer para poder apoyar a estas personas. Por ejemplo, yo manejo el sistema Braille. No, no me lo impone mi carrera, no me lo imponía en absoluto las labores que he ejecutado. Por lo quise aprender, y en un momento dado, pues bueno, tendemos puentes con estas personas. Crecemos como personas y hacemos crecer al otro, ¿no? Artica, no, qué pena, no estamos Sí. preparados como tal, porque mira lo que nos preguntan acá. ¿Qué avances han tenido las bibliotecas de instituciones de educación superior en políticas de inclusión y accesibilidad? ¿Cómo están trabajando en adecuaciones? ¿Qué estamos haciendo para capacitación, este tipo de inclusión? ¿Cómo los podemos incluir? Que tú estabas hablando de algo muy interesante ahorita. ¿Cómo podemos llegar como bibliotecas? Porque tenemos que dar un espacio también para la inclusión como tal. Efectivamente. Entonces, claro, lo que dice Diego, ¿no? Se está fallando de alguna manera, pensando que es cuestión de nutrir
de fondos las cosas, que también, es decir, de las ayudas audiovisuales, de libros, por ejemplo, en sistema braille, de efectivamente barreras arquitectónicas para que puedan, pues evidentemente, acceder pues, a un escritorio, a sentarse a los computadores. Entonces, toda esa parte logística, pues bueno, se necesita. Pero lo que verdaderamente nos hace falta ser pioneros es en involucrar a los estudiantes realmente. Crear brigadas, voluntarios que estén en la biblioteca al servicio de las personas con alguna condición. Oiga, ¿tiene usted un libro, por ejemplo, por decir algo, ¿no? En literatura o lengua española, porque es que no lo encuentro, alguien con, digamos, invidente. Perfecto, claro que sí, lo tenemos, pero le asignamos lector si usted lo necesita. Tenemos la persona lectora que le puede acompañar para la consulta aquí en biblioteca, que lo puede orientar de los fondos que tengamos y le podemos leer, brindar algún tipo de grabación. Por ejemplo, ¿no? Lenguaje de señas, exactamente lo mismo y mediadores o mediadores en comunicación, que es eso, precisamente para personas que tengan problemas o limitaciones en el tema de lenguaje. Entonces, es eso, yo creo que hacer esa parte formativa y de voluntarios, personas que estén disponibles en la biblioteca para ayudarles a acceder a los fondos. Porque lo que te decía, Diego, ¿no? La labor de adaptar todo el material sería titánica, ¿no? Sí, claro. Y es de mucho dinero. Pero sí podemos contar también, ¿no? Con ese ingenio nuestro y esa parte humana de decir, me brindo de voluntaria para orientar a una persona con algún tipo de discapacidad en lo que pueda necesitar dentro de la biblioteca e inclusive también dejarles el espacio en la biblioteca igual que este espacio a las personas con discapacidad para que nos cuenten su experiencia, para que conozcamos sobre su condición y para que haya desde la biblioteca podemos hacer un movimiento de concientización como a través de pósters, digamos, afiches, voluntariado, por ejemplo, ¿vale? Que de alguna manera u otra nos concientiza y tengo la plena seguridad que la comunidad universitaria siempre va a haber alguien que lo quiera hacer, que le interese ese mundo, ¿no? Y doble beneficio, formamos a nuestra comunidad universitaria y apoyamos también a nuestros estudiantes en alguna condición. O inclusive la apertura para toda persona con una condición que tiene el pleno derecho de acceder a la cultura. Mira que aquí hay otra pregunta, Martica, pero antes de que sigamos, compañeros, ¿alguna pregunta hasta el momento? Lady Lorena, todos los que están acá y que estamos participando y escuchándonos. Aquí hay un mensaje, aquí digamos, Martica, No, de momento. todo muy claro. Bueno, hay algo que otra pregunta que tenemos acá y me gustó muchísimo porque esto tiene que ver con todas las instituciones. Primero que todo, ¿qué ruta se debe seguir una institución, cierto? Para considerarse que es incluyente y accesible, lo que tú acabas de decir. Pero realmente sí hay esos medios, Martica, sí están interesados algunas instituciones o hay alguna normatividad que incida esto. Sí, por supuesto, o sea, sí la hay, de alguna u otra manera sí que existe, digamos, la normativa. El punto es que no la hemos difundido mucho, ¿no? Se ha quedado allí como en la norma y se vuelve retórica pura. Explicarles, por ejemplo, nosotros, caso dado concreto de ustedes dentro de sus instituciones o las que conozcan de educación, tenemos el área de inclusión, la tenemos. Pero, Entonces, exacto, donde detectamos algunas necesidades. Pero ¿qué nos falta hacer? ¿Qué nos falta hacer? Vean ustedes, todo pasa por formación, porque por más que yo tenga el área de inclusión, si no estoy formada en lidiar con estas, por decir algo, lidiar, es decir, asumir o entender este tipo de condiciones, pues no hacemos nada, ¿no? Si pues medianamente tengo inclusión, pero no conozco el mundo del ciego, del invidente como tal, pues hombre, malamente le podría ayudar en inclusión, ¿no? Entonces esto es más bien pasar a la acción, donde se puedan solicitar y se pueden solicitar recursos e inclusive la ley
lo ampara porque digamos, el Ministerio de Educación en Colombia, al igual que todos los ministerios de educación en países occidentales, contemplan el derecho a la persona discapacitada, ¿no? De alguna u otra manera, a darle los medios y los recursos que necesite, necesarios para el ejercicio de su labor. O sea, esto está por ley. Entonces, aquí es el tema, ¿cómo lo ejecutamos? Entonces, es decir, es en el hacer. Y la primera parte que empieza el Departamento de Inclusión es la formación, para que esa persona que nos llegue con una necesidad no empecemos, ¿y cómo qué es eso? Oiga, es que tiene acondroplastia y que esa acondroplastia, oiga, y a veces es tan, digamos, de alguna manera tan patente la situación que nosotros hemos visto personas en la calle invidentes y la gente les quiere colaborar. Eso a mí me parece maravilloso. Pero, por ejemplo, de alguna manera los cogen del brazo para cruzar la calle. Y uno dice, eso está muy bien. Ellos, si los coges del brazo, se enredan porque ellos son los que te cogen del brazo para que tú los guíes. Ellos tienen un entrenamiento. Entonces empezamos por eso, ¿no? Porque aquí no la persona de la calle, sino nosotros decir cómo entendemos el grueso de personas discapacitadas o con alguna limitación que tenemos aquí, en este medio. En consecuencia, cómo nos formamos. Y una de las labores y que tendríamos que exigir y poner en acciones en el Departamento de Inclusión, las charlas obligatorias sobre discapacidad. Obligatorias. Todos nos tenemos que formar la comunidad académica en esto. Tenemos la obligación porque mientras seamos parte de una comunidad académica, es que la ley no lo manda. La ley dentro del ámbito educativo o en un ámbito de democracia o de igualdad de derechos no lo exigen. Nos exigen que debamos tener la respuesta en el ambiente, al menos educativo, para estas personas. Entonces, ahí el punto, la ley está, la ley está. Entonces, más ha sido dejar la ley en papel mojado, siendo críticos y analíticos, ¿no? La ley, el papel mojado, sí, está la retórica. Aquí somos incluyentes. Listo. Pero sé de acondroplastia, sé de invidencia, sé algo del mundo del sordo-ciego, o simplemente inclusión entendemos simplemente porque lo dejo matricular o en el trabajo le doy empleo y lo dejo ahí interactuando, ¿no? Yo creo que lo hemos entendido mal, ¿no? E inclusión es precisamente no dejar a alguien que acceda a, simplemente porque accedió y listo, sino ser incluyente significa que esa persona se desarrolla plenamente en su labor, dándole elementos, porque lo que no necesitan ellos es que de alguna manera la consideración, no, sino el entender su condición, pero verlos como personas capaces que en el mundo donde interactúen se les dan las herramientas necesarias para que ellos den los resultados que tienen que dar en las mismas condiciones que nosotros. O sea, esa debería ser la idea, ¿no? Entonces, la primera, la limitación es empezar a eliminar el concepto de que inclusión solamente porque vea que incluyente soy en la empresa, le di trabajo. Sí. Ah, que incluyente soy, mira, porque aquí está estudiando, dando tumbos, pero está estudiando. Y, Álvaro, perdón. Sí, Hemos visto en Medellín que hay algunos andenes acondicionados para personas ciegas, pero vemos que no hay continuidad. Hay hasta un cierto punto y como que hay, lo que tú dices, se pierde. La persona ciega se pierde. Sí, no sabe si pasar o no pasar porque llegó hasta un punto que no está más la guía, porque lo hemos visto. Entonces también hay que, la parte de gobernabilidad también tiene que responder por esto. ¿Cierto? exactamente. La parte gubernamental, o como tú dices, las instituciones. Y mira, Diego, algo importantísimo. Cuando hablamos de inclusión, ¿no? Dentro de cierto tipo de condiciones, y no solamente me refiero a condiciones físicas, pueden ser también de índole mental, pueden ser a nivel socioeconómico, tal, pero realmente construimos para ellos una serie de implementos, de infraestructura, de tal, y a veces ni siquiera les consultamos cómo debería ser, cómo les puede quedar mucho más fácil el hacer, es que no se les consulta.
Es que venga, aquí le pongo el andén o la acera de tal manera y a lo mejor ellos dicen, mire, es que la necesitamos de otra manera porque funcionamos así. Entonces, hasta la arquitectura peca y la ingeniería, inclusive en cuanto a barreras arquitectónicas, peca muchísimo del desconocimiento, es decir, bueno, con unas normas técnicas, pero realmente sabemos de sus necesidades reales o ellos realmente lo que necesitan, ¿no? Y a veces no se consulta. Y vean ustedes, compañeros, yo les voy a hablar de algo sencillo que tiene que ver con inclusión, pero que no necesariamente rozando ni en la discapacidad ni en alguna condición que se desenmarque dentro de el grupo humano normal, fluido del día a día, normal, comillas. Un ejemplo, en Finlandia dicen, bueno, tienen el mejor sistema educativo y no realmente porque sean alienígenas, ¿no? Y aprendan más de la cuenta o superdotados o qué sé yo. Son niños común y corriente, con las mismas necesidades y la misma conducta de un niño colombiano, chino, argentino o francés. Lo mismo, son niños. Pero ¿qué sucede? Algo de inclusión patente allí. Dijeron, para construir los colegios y los espacios, también le consultamos a los niños. ¿Qué querían ellos? ¿Cuál sería el espacio mejor para que ellos fluyeran desde su mundo, desde sus intereses? Aquí se les tomó en cuenta, no, construyan el colegio. Y el niño se siente todo asfixiado, es que no tengo mucha luz, es que la ventana es que a mí me hubiera gustado. Inclusive algunos que yo he visitado colegios, no solamente en Colombia, en otras partes del mundo, y desde la sensatez, jovencitos que dicen, bueno, sí, el colegio está muy bien, pero nos hace falta más zonas verdes, mire, la cancha muy limitada. Oiga, y efectivamente son reclamaciones absolutamente válidas y coherentes. Entonces, vean ustedes, empezando por eso. Desvirtuamos la opinión del otro pensando que nosotros desde la norma y desde a lo mejor nuestro conocimiento profesional damos la solución, cuando la primera solución pasaría por conocer ese mundo y esas necesidades concretas y así resolverlo. Porque como yo lo veo, el mundo y lo que necesita un invidente, por más formación que yo tenga, no es como él lo ve y como sería su necesidad real o más eficaz. Entonces estamos todavía, Diego, muy anclados en la teoría, en la burocracia, en la norma técnica, para saber que son situaciones que se resuelven igual que los fondos de una biblioteca para que alguien invidente acceda o alguien sordo-ciego. Sencillo, con un voluntario. Así de sencillo, no hace falta mucho más, ¿no? Sino ir a la praxis, al ejercicio práctico, a la cotidianidad, no tanto a la norma, que sí, que está bien, que son las directrices, pero son nada si no las resolvemos y las llevamos a la práctica, ¿no? Entonces, por aquí, no sé, Diego, leemos algunas opiniones. Sí, mire que aquí hay varias. La última que tenemos acá, Martí. Hay que ser coherentes con con la premisa capital de la inclusión. Nada para nosotros sin nosotros. Caemos mucho en suponer que quieren, ¿cierto? ¿Qué necesitan? ¿Qué les ofrecemos? Lo que tú estabas diciendo ahorita. No hay nada, no hay una política tampoco, ¿no? Para tal. Exacto. Mira que aquí también están hablando de la Sala Borges en la Universidad de Antioquia. Si tú lo puedes estar viendo acá en el comentario aquí arriba. Ajá. Mira aquí lo que dice acá. Y dice, sí, efectivamente, mira, dice, y luego ya leo la de Antioquia, y dice, total, pensamos que incluir es que y no darle real acceso, es la realidad, a lo práctico, a lo pragmático, garantizando el disfrute de todos los servicios y sienta un real bienestar y acogida en dicho espacio. Obvio, esa es la primera, o sea que muy bien. Y dice, pregunto, ¿no es posible apoyarnos en bibliotecas que hayan logrado desarrollar esa área de inclusión? Como la UDEA con la Sala Borges, claro, tomar modelos, tomar ideas. ¿Es posible gestionar una asesoría, charla conjunta con estas bibliotecas, una formación pertinente frente a este tema? Claro, donde evidentemente no solamente sea el psicólogo como yo, por ejemplo, la persona bibliotecaria, que ya tenemos más bien las necesidades identificadas, sino también con los expertos en el tema, con espacios, por ejemplo, donde digan, mire, la acústica
nos puede servir, la accesibilidad, las barreras arquitectónicas, hasta las sillas, ¿no? Y había algo que decía, alguien que decía aquí, un comentario, dijo, pues sí, se abrieron espacios, una ironía, ¿no? Y dice, justo la semana pasada, una reunión, ¿vale? Dice Fernando Hoyo, su presidente de Pecleo, nos recordaba lo que pasó con la comunidad sorda y el ingreso a la UDEA, con una manifestación que decía, a la U ingresó la lengua de señas, pero no la comunidad sorda. Y sí, qué gran ironía. Eso es como que le den a uno fruta para hacer jugo y no tengan que licuarla. Así de sencillo. Entonces, evidentemente, ingresa, son fondos, son tal, es lo material que digo, y bien necesitados de que estamos de eso, ¿no? Del material, de pedir recursos para esto. Pero, evidentemente, si no tenemos la voluntad de acompañar, de formarnos como, digamos, comunidad universitaria, ¿vale? En la interacción con las personas en una determinada condición, pues no hacemos nada. ¿De qué me sirve tener los 500 libros en braille si no hay personas videntes que interactúen con la persona invidente y que pueda leer en braille y decir, pero yo le puedo ser de lector, yo lo puedo guiar donde están, yo le puedo orientar, por ejemplo, qué capacitaciones tenemos aquí, o para una persona ciega y que me lea, o en el lenguaje de señas? Entonces, es eso. Entonces, listo, pues ingresa el lenguaje de señas, pero no la comunidad sorda. Y desterrar la idea, queridos compañeros, no sé si ustedes coinciden conmigo, de pensar, ¿no?, que frente a la discapacidad o la inclusión, inclusive de personas en una vulnerabilidad económica, es que no van a entender, es que no lo van a poder hacer bien, es que no dan de sí. Y mire, yo lo palpé en una entidad, voy a mencionar, que fui, pues necesariamente en servicios médicos y demás, pública, además muy buena, porque es muy buena. Pero miren ustedes el prejuicio, había una médico, una señorita médico, con acrodoplastia, enanismo, muy bajita, y una señora pidió cambio de no ser atendida con ella. Mejor, mire usted, es excelente médico, excelente ginecólogo, excelente cardiólogo, excelente especialista de su condición. Entonces pensamos, ¿no?, que de alguna manera la persona con discapacidades que no va a poder ejecutar o negado para, y son dos conceptos absolutamente distintos, ¿no? Y es algo que la biblioteca tiene que hacer, es cambiar también la mentalidad de lo que pensamos, ese desconocimiento. Es decir, oiga, es que, por ejemplo, mis alumnos pensaban, bueno, en un principio para eso se están formando, ¿no?, que cuando hablábamos de que alguien tenía un déficit, era que su desarrollo no iba a ser normal. Decían, o que nunca iba a ocurrir. Es más, decían, o sea que esa persona, una poda sináptica, una transformación en su cerebro, eso no le va a pasar, ¿no? Tiene un déficit. Dije, no, ojito. Tiene déficit quiere decir que no es que vaya a completar su desarrollo, lo va a tener. Lo que pasa deficitario, es decir, más lento que el resto de personas, pero sus etapas las va a tener, tanto como experimentar emociones, atracción a alguien, fases a lo mejor hormonales, todo dije es que lo va a tener un desarrollo más lento en menor medida, pero no implica ausencia de, que es muy distinto, Entonces, ahí lo tenemos, ¿no? ¿Dónde está la innovación? ¿Dónde podemos hacerles la vida fácil? ¿Dónde destinamos proyectos o trabajo fin de grado, por ejemplo, o trabajos fin de máster, donde fuera obligatorio decir al menos 5 o 10 personas que trabajen el tema de inclusión y de discapacidad? Por ejemplo, ese tipo de retos, donde toda la investigación que hagamos, sí, hagamos 50 investigaciones en temas muy interesantes, pero al menos destinar dentro de la universidad 2, 3, 4, 5 líneas de investigación a ese mundo de la discapacidad, al mundo de la inclusión, al mundo de la inmigración, al mundo del problema socioeconómico, en fin,
Porque, queridos compañeros, hay una realidad patente, ya les cedo la palabra a Diego, y es prepararnos, no solamente en la discapacidad, sino prepararnos cada vez más para compartir distintos escenarios con personas de otras latitudes y de las latitudes menos pensadas. Un día tendremos en nuestras aulas en Colombia sentado el niño colombiano al lado del niño chino, el filipino, el vietnamita, el argentino y el austriaco, porque un día va a ser así. Entonces, ¿qué vamos a hacer para incluirlos? ¿Qué vamos a hacer para remar para el mismo lado? ¿Vale? Entonces, es algo para cuestionarnos en este mundo cambiante, ¿no? Sí, Mónica, verdad que muchas gracias por esta charla tan importante y tan, porque tú has abandonado que también tenemos la inclusión como tal. Mira también este comentario, así lo que dice acá, Lenny. También hay bibliotecas que presentan alto recelo para prestarles el material de apoyo o libros en braille, porque los dañan, ¿cierto? Como que está ese recelo, porque también, y que quedan embodegados, y es un ejemplo, y nos pasa casi en todas las bibliotecas, a veces embodegamos mucho material que nos pueden servir de otra forma y darles otro servicio como tal. ¿Qué más nos dice ahí? Impresora en braille. Una impresora en braille es lo que tenemos, ¿sí? Y no la tenemos en una biblioteca. Entonces, pues no le da la necesidad, pero también podemos tener muchos usuarios, ¿no? Y personas interesadas en nosotros que somos, pues, con bibliotecas universitarias interesadas que puedan ingresar y podemos apoyar a toda esta inclusión como tal. Por supuesto, Diego, y pedir el material, y aquí importantísimo eso, ¿no? De embodegado porque lo dañan. Y uno dice, pero si es que la persona, digamos, que utiliza ese material, sea en braille o material audiovisual para sordos, ya os digo, la clave de que ellos interactúen en el mundo es el contacto, la manipulación de diversos materiales y de herramientas, ¿no? Dice un ciego, pues a la distancia del braille, pues estamos fritos, ¿no? Necesita manipular, necesita tocar. Lo mismo el sordo ciego, necesita varias veces repetir material audiovisual, demás, dialogar, porque es su necesidad. Entonces, si hacemos esto lejano y la persona no sabe los recursos, nada. Segundo, crear una red con fundaciones especializadas en determinados tipos de condiciones. ¿Para qué? Porque ellos tienen material. Ellos nos pueden ayudar. Y vean ustedes algo muy paradójico. Peleamos por la igualdad. Luchaba mucho por el concepto de que aquí todos cabemos en este mundo, aquí comemos todos y aquí todos somos iguales. Me parece maravilloso en ese sentido, o sea, la igualdad. Pero cuando pido material, pido para el gimnasio, para el estudiante tal, para el cual, pero nunca pido para la discapacidad. Digo, no, que cabemos todos, entonces se nos está quedando algo en el radar por pedir. Oiga, es que no se puede porque no tengo alumnos ciegos, por decir algo. Bueno, pues es que no interesa que no lo tengan, es que por ley deberíamos tenerlo. Y por ley deberíamos ampliarlo. Y en las ferias educativas, vean ustedes cuando se hacen estas ferias educativas que asisten varias universidades, demás, pues para dar a conocer diversos programas, no es poca la población de estudiantes o de padres de familia e inclusive entidades que manejan, digamos, algún tema o dedicadas a algún tema dentro del mundo de la inclusión, de alguna condición, que van buscando precisamente universidades que les ofrezcan, ¿vale? Esos apoyos que necesitan para sus afiliados o para mi familia. Vea, yo tengo una persona con autismo, con plenas capacidades de tal o con síndrome de Down y quiere ingresar a la universidad. Y que llegue, vaya al stand, se informe y me digan, ¿qué tiene usted de inclusión? O de, oiga, pues no tengo nada. Entonces, no, tenemos que convertirnos en abanderados de eso y decir, no, sí les ofrecemos una respuesta. Aquí cabe, pero movilizamos recursos y hacerlo eficiente. Yo creo, queridos compañeros, que la norma está para orientarnos y está muy bien y para cumplirse. Por algo es la norma. Pero nos quedamos mucho en la norma, muy atenidos a la norma y con estos recursos nos hemos vuelto muy burocráticos.
es que para la silla de ruedas, es que para el libro en braille, necesitan la autorización de la autorización de la autorización del tal. Y uno dice, oiga, y termina como haciéndole la solicitud no sé, al presidente o al presidente del Congreso, ¿no? Que dice uno, a ver, ¿qué es lo que nos está pasando, no? ¿Por qué no nos pueden esas entidades, estas fundaciones dedicadas a algún tipo de condición, darnos material? Seguro que sí. Y yo creo que tejer lazos, decir, bueno, hay tal entidad que tiene tales recursos que se dedica a eso, en eso nos puede apoyar, ¿no? Generar redes de apoyo. Redes de apoyo. Y otra, escuchar también y citar, por ejemplo, interesante abrir espacios donde familias de estudiantes con alguna determinada condición o fundaciones que trabajen inclusive con inmigración, con vulnerabilidad, muchas cosas, que nos cuenten, que nos acerquen a ese mundo. Entonces, yo creo que nos hemos llenado, no sé qué te parece, Dieguito, no sé si de comodidad o de miedos a la hora de actuar. Yo creo que miedos y también inseguridad y también mucha ignorancia en el tema. Mucha ignorancia. Somos, sí. Mire que esos temas poco se conocen. Ahorita que estamos con el comité de inclusión, han salido, yo comienzo a pensar, yo no tengo esto, o sí tengo esto, o falto en esto. La biblioteca, ¿por qué no miramos esto? Entonces, sí. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta, compañeros que están acá? Mira lo que dice Lady, ¿cierto? Sí, Sí, ¿me escucha? una, Hola, ¿me señor. escucha, Diego? Sí, sí, creo que sí. Sí, muy buenos días. Muchas gracias. La doctora Marta, muchas gracias por las orientaciones en esta charla. Me ha parecido bastante interesante. Pero yo pienso que también adicional a la voluntad de lo que queramos hacer, ese aporte financiero en ocasiones sí se hace importante. Porque nosotros, por ejemplo, en biblioteca tratamos de hacer determinados esfuerzos, tenemos voluntariados, tenemos asuntos como, por ejemplo, el taller de escritura en braille dictado por chicos invidentes para personas videntes, buscando esa sensibilización y que la población en general de la universidad pues vaya reconociendo un poco las formas de vida de todas estas personas que tienen algún tipo o están en alguna condición de discapacidad. Pero, por ejemplo, para nosotros ha sido, pues, digamos que con mucha dificultad el tema de la atención a personas sordas, porque requieren intérprete. Y entonces resulta que inclusive para las mismas clases, o sea, cuando dictan las clases, sale mucho más costoso el intérprete que el profesor. Y nos ha pasado que desde inclusión y desde rectoría y la vicerrectoría de docencia hemos pactado ciertos acuerdos razonables con los estudiantes cuando van a ingresar. No, nosotros ponemos el intérprete de manera personal porque es una familia que tiene, digamos, una condición económica favorable. Y pasado el primer semestre, al segundo ya nos ponen demanda porque la universidad no le está entregando un intérprete. Entonces son ese tipo de pequeñas situaciones donde también pues las universidades no lo pensamos en los procesos de admisión, pues el número de personas que también podemos recibir de acuerdo a la capacidad instalada que tiene cada institución, reconociendo pues la condición misma del sector universitario actualmente. Era pues como también algunos asuntos que me parece que es importante tener en cuenta, que no es solamente el voluntariado, los convenios y el querer llegar a tener iniciativas, sino que de todas formas se requiere como de parte y parte de la misma universidad desde sus directivas, pero que también todo tiene un asunto de planificación, de costos financieros, de sostenibilidad institucional. Vale, era más o menos lo que quería manifestar. Vale, claro que sí, compañero, pero volvemos otra vez a lo mismo que no queremos repetirnos en Europa y no lo hemos hecho. Otra vez al mismo discurso, ¿no?
y el recurso y pensárnoslo y si me ponen una tutela y si pasa lo siguiente. ¿Qué se hace en Europa? Por ejemplo, aquí es una buena idea. Hay fundaciones, por ejemplo, para sordos ciegos que decimos necesitamos intérpretes voluntarios. Se dice sí, se le asigna y nos envían uno. O a nivel virtual y dice sí, le asignamos uno voluntario, gratuito. Necesitamos uno, tenemos equipo, le asignamos uno. No será el mismo, rotará, pero se lo asignamos. Porque si no, seguimos con los mismos limitantes. El pero, ¿qué pasa? Recursos, pues con la ley en la mano. Y lo hemos hecho en Europa. Ah, que es que la universidad, el consejo directivo, no, es que aquí hay una ley que dice que. Y la ley se cumple. Que los recursos, por ejemplo, pues oiga, los recursos que no se están utilizando, que hay cosas que no se utilizan y que la universidad dedica muchas partidas y no las utilizan, por ejemplo, oiga, pues entonces destínelo para otras cosas. Oiga, ¿cuántos utilizan tal recurso? Por decir algo, la maquinita del gimnasio tal, no es que nadie ni la mira. Ah, bueno, pues adiós ese recurso y lo invertimos en otro, ¿no? Yo creo que es eso. Si no, con el debido respeto nos repetimos. Y es lo que no hemos, y no porque sea ejemplar en Europa, sino que no hemos querido hacer. Porque si no, nos hubiéramos enredado en una burocracia tremenda de otra vez. El miedo nos da prevenciones, que una tutela, es que, ¿no? Y si la persona lo demanda, lo hace. Y tendría todo el derecho del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizarle ese espacio. Lo que pasa es que también es parte de no ir con la ley en la mano para exigirlo. Nos da pánico eso, tremendamente. Y segundo lugar, y lo he detectado, y eso sí que es una verdad como un templo, querido compañero, y es que no hacemos uso desde las universidades de las fundaciones dedicadas a cierto tipo de condiciones. Ni las visitan, ni saben que existen. No lo hay. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes sabrán que en la ONCE España, destinada al mundo del discapacitado, hay voluntariado internacional? Tienen el recurso. Nos prestan intérpretes virtuales. Internacional, por ejemplo. Documentos y literatura tienen los fondos. Internacionales también. Entonces, es ese tema. Entonces, es eso. O sea, yo puedo entender tu postura, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Al solazarnos otra vez, en que no se puede, en que nos da miedo, y entonces repetimos el discurso y de ese discurso llevamos ya muchísimo tiempo, que fue el mismo discurso que nos hizo aterrizar en Europa de alguna manera y una manera dramática para decir, espere, por ahí no es. O nos quedamos en la burocracia o empezamos a modificar este tipo de cosas. Y entonces las universidades tienen esas redes de apoyo con fundaciones y tal, donde nos facilitan el material, donde nos facilitan los lectores, donde nos facilitan el mediador comunicativo por voluntariado. ¿No lo puede facilitar? Sí, señor. Aquí le asignamos uno y lo tenemos asignado. Norteamérica, Canadá, Australia también. Entonces, es ese tipo de cosas. Nos solazamos aquí mucho en el pero, habría, debería. Entonces, ¿cuándo vamos a pasar a la acción? Oiga, señor rector, perdone usted, este recurso no se está utilizando. Entonces, utilícelo en otra cosa un poco más viable porque lo necesitamos. ¿No? Oiga, que la maquinita de gimnasio, nadie la ve. Ah, bueno, pues entonces, cero maquinita de gimnasio, invierta en otra cosa. Por ejemplo, no sé, ¿qué opinas, Diego? Bien, no, bien, yo creo que está muy interesante el tema y ya casi terminando, pero me dice que si tenemos tiempo para más preguntas. No, algunas, pues yo Sí, creo, sí. no sé, a ver, miramos, Que sí hay que garantizar ese recurso, no a ver si nos sobra alguito, eso me gusta, y sentirnos incluyentes con algún tallercito semestral, exacto. Esas son migajas, muy bien, Lady Lorena, eso ya es mentalidad de pobre, la mentalidad, no de dinero, mentalidad. sí. Muy bien. Y destaco que ya se ha comenzado a incluir, dice Byron, este tema en las capacitaciones y encuentro del G8 bibliotecas. Bien, aunque falta mucho, somos consistentes que es a través de la ayuda institucional que transformamos esta realidad de ciudad en beneficio de la inclusión. Y algo que nos falta como ciudadanos cerrando esto, e inclusive en las universidades, si está la ley y la ley de educación con lo de inclusión, es me hace el favor
¿Me puede usted, por favor, colocar el servicio del agua? ¿Me podría usted hacer el favor de instalarme la luz en la compañía telefónica? ¿Podría usted tal cosa? Y seguimos, y uno dice, esto no es un favor, esto es un derecho. ¿Me podría dar material, por favor, para el discapacidad? ¿Cómo que me podría dar material? No, me da material, porque es un derecho. Yo creo que también tenemos que empezar a cambiar el lenguaje de pensar que los servicios, que las personas que legislan para nosotros, que las personas que están por encima de nosotros en un orden jerárquico, porque es su labor, nos hacen un favor. No son favores, son derechos y son deberes que tenemos que hacer. Me hace el favor, profesora Marta, y me resuelve esta duda. Digo, le acepto lo del favor por aquello de la formalidad y de la educación, pero no es un favor, es mi obligación. Para eso estoy. Entonces yo creo que también cambiar un poco ese discurso, ¿no? Digo, Claro que sí. Verdad que es un tema apasionante. Nos muy falta fácil. mucho más tiempo. Pronto te podemos invitar en otra ocasión. Compañeros de la mesa, muchas gracias por participar. Y el subcomité, el comité cultural al que estamos perteneciendo, estamos aquí luchando por esta inclusión, aprendiendo más y aprendiendo más de los compañeros que nos están diciendo. De verdad que, doctora, muchas gracias. Y en otra ocasión también nos veremos. Claro que sí. Interrumpiéndote, Diego, y queridos compañeros, de verdad, al menos de nuestra parte, bueno, ese es el mensaje y genial compartir distintos puntos de vista, pero con Diego nos comprometemos por aquello de que no se quede en retórica pura, yo la primera que me lo he tomado como un Sí, tema personal. Machacar, pero ya en acciones concretas, ¿verdad, Diego? Lo vamos a hacer y lo tenemos que hacer y ese es el compromiso también por respeto a ustedes que asumimos para que la próxima que los invitemos sea ya no en un diálogo, sino con una acción efectiva, estamos. ¿no? Sí. Yo creo que sí, que hay que predicar con el ejemplo, entonces con Diego de verdad que nos comprometemos por respeto a ustedes y su implicación también a traerles ese tipo de recursos para que nos movamos, ¿no? Y entremos ya a la acción. Acción. Muchas gracias a todos. De verdad que agradable espacio. Doctora, muchas Muchas gracias. gracias a ustedes, Hasta luego. todos Que ustedes. estén muy bien. Chao, hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, muchas gracias.